Miras a la persona que duerme a tu lado y en ciertos momentos de silencio sientes una distancia tan grande que parece imposible de cruzar, como si estuvieran en orillas opuestas de un río muy bravo. Ese dolor que sientes en el pecho no es por quien dejó la toalla mojada o por el tono de voz que se usó en la cena de ayer. Es algo mucho más antiguo y profundo. Claudio Naranjo nos enseñó que eso que las religiones llamaron pecado no es una maldad que traemos dentro, sino un error de percepción, una falla trágica en nuestra visión. No estamos viendo la realidad tal cual es. Estamos viendo nuestros propios miedos proyectados en el rostro de la persona que amamos. El ego, esa estructura que llamas yo, funciona como un espejo roto que distorsiona todo lo que refleja. Sustituimos quienes somos de verdad por una pasión dominante, una emoción adictiva que dicta nuestras reacciones y nos impide ver al otro como un ser humano completo. En realidad, estamos interactuando con fantasmas, reaccionando a dolores del pasado y llamando a eso relación. Este nublamiento de la realidad nace de una necesidad desesperada de sobrevivir, pero el precio que pagamos es vivir con un hambre que nunca se quita. Naranjo llamaba a esto hambre amorosa, un vacío ontológico, un hueco en el alma que sentimos como si algo esencial nos faltara desde siempre. El gran error, la tragedia silenciosa de las parejas, es que intentamos que el otro sea la cura para esa falta. Transformamos nuestras relaciones en un juzgado de carencias, donde la pareja es constantemente juzgada y condenada por no poder llenar un vacío que ella no creó. Exiges que el otro sea el padre que no te protegió, la madre que te criticó mucho, o el Dios que te salvará de la soledad, pero el otro es solo una persona, tan herida y asustada como tú, tratando de mantenerse en pie bajo el peso de sus propias máscaras. Para entender por qué pasa esto, necesitamos mirar al niño que fuiste a través de los ojos de Gabor Maté. Cuando éramos pequeños, teníamos dos necesidades vitales: el apego, que es la garantía de que nos cuiden, y la autenticidad, que es la libertad de ser quienes somos. Pero muchas veces el entorno no permitía las dos cosas. Si expresabas tu enojo o tu tristeza, tal vez perdías el amor de quienes te cuidaban. Entonces, ante esa elección imposible, elegiste el pertenecer y sacrificaste tu autenticidad. Aprendiste a ser el bueno, o a ser fuerte, o a ser invisible para que te amaran. El problema es que creciste, pero el patrón siguió ahí. Hoy estás en una relación ofreciendo una versión mutilada de ti mismo, esperando que te amen por una actuación, y eso genera un cansancio en el alma que ningún viaje romántico puede curar. Por eso, tenemos que ser brutalmente honestos ahora. Lo que haremos aquí no es arreglar tu matrimonio con consejos superficiales o trucos de comunicación para no pelear. Eso sería como poner una curita en una fractura expuesta. La invitación de este encuentro es para algo más aterrador y al mismo tiempo liberador. Vamos a hablar sobre la caída de las máscaras. Vamos a hablar sobre el valor necesario para dejar de pedir que el otro llene tus huecos y empezar a hacernos responsables de nuestra propia energía. Si ya te cansaste de repetir los mismos ciclos, de sentir esa soledad aunque estés acompañado, respira profundo ahora. El viaje que empezamos hoy no es para mejorar tu ego, sino para que puedas, tal vez por primera vez, ver la realidad sin el filtro de tu dolor. Existe un cansancio secreto que cargas contigo, un agotamiento que no se quita con sueño, porque nace del esfuerzo constante de mantener una imagen que no eres tú. ¿Cuántas veces has sentido, en medio de un abrazo o de una plática cualquiera, que tu pareja no está amando tu esencia, sino el papel que representas con tanta perfección? Tal vez eres el fuerte que nunca se quiebra, el cuidador que nunca necesita un apapacho, o el inteligente que siempre tiene la respuesta correcta. La tragedia silenciosa es que entre más te aplauden por ese papel, más solo te sientes en el fondo de tu propia alma. Empiezas a creer que, si dejaras caer la máscara, si mostraras tu cansancio, tu miedo o tu enojo feo, el amor desaparecería al instante. Vivimos como rehenes de una imagen idealizada, una proyección de perfección que construimos para asegurar que nunca nos abandonaran. Pero esa misma imagen se volvió la barda que impide que ocurra cualquier intimidad real. Estás a salvo del abandono, tal vez,
pero estás condenado a que nunca te conozcan de verdad. Claudio Naranjo describía nuestro carácter no solo como un conjunto de hábitos mentales, sino como una verdadera estructura física, una coraza muscular y emocional que endurece nuestro ser. Imagina que, a lo largo de los años, para protegerte de las heridas de la infancia, te fuiste poniendo capas y capas de una armadura invisible. Esa armadura fue vital cuando eras pequeño y vulnerable, pues garantizó tu supervivencia psicológica. Pero ahora, en la relación de adultos, esa rigidez impide que el cariño fluya. El amor del otro choca con esa coraza y se escurre, sin entrar nunca, sin nutrir jamás a tu corazón sediento. Te volviste tan eficiente para protegerte del dolor que terminaste blindándote también contra el placer de entregarte. El cuerpo se pone tenso, la respiración se vuelve corta, y aun cuando dices, te amo, tus defensas internas están gritando, no te acerques demasiado. El carácter es esa falta de espontaneidad, donde la respuesta automática toma el lugar del sentimiento vivo. Es curioso notar cómo esta defensa se manifiesta en lo que le exigimos al otro. La búsqueda necia de la perfección en la pareja. Esa lista interminable de requisitos que debe cumplir para ser digna de tu amor, no es más que un mecanismo de defensa sofisticado para evitar el riesgo de la intimidad. Si exijo que el otro sea perfecto, me aseguro de nunca tener que desnudarme emocionalmente, porque siempre estaré ocupado señalando las fallas ajenas. La perfección es estéril, no tiene olor, ni textura, ni vida. La intimidad real, la que cura, solo puede entrar por las grietas, por las imperfecciones, por los lugares donde se sale nuestra humanidad. Al buscar un ídolo impecable en lugar de un compañero humano, estás, sin darte cuenta, firmando un contrato de soledad de a dos, manteniendo al otro a una distancia segura donde puede ser admirado, pero nunca tocado. Fíjate en lo que pasa dentro de ti la próxima vez que surja un conflicto y la temperatura de la plática suba. Hay un momento preciso, una fracción de segundo, en que dejas de escuchar la voz de tu pareja y empiezas a escuchar solo la voz de tu abogado defensor interno. En ese instante, los oídos se cierran al dolor del otro, y la mente empieza a redactar la sentencia de culpa. Ya no estás dialogando, solo estás esperando tu turno para hablar, cargando tu arsenal de argumentos para probar que tú eres la víctima y el otro es el villano. Esa voz interna que acusa es el sonido de tu ego intentando salvar su propia imagen a como dé lugar. Es una sordera selectiva que nos hace perder la oportunidad sagrada de entender que, detrás del reclamo del otro, muchas veces solo hay un pedido desesperado de conexión que no supo cómo decirse. Podemos ver al ego como un actor que, de tanto interpretar un drama trágico, olvidó que está en un escenario. Se aprendió el guión del sufrimiento, de la traición y de la incomprensión con tanta profundidad que llegó a creer que ese papel es su única identidad. Llora lágrimas reales, siente dolores reales, pero está atrapado en un guión que se escribió hace décadas. El despertar espiritual en la relación sucede cuando te das cuenta de que no eres el papel, ni la máscara, ni la armadura. Tú eres la conciencia que observa al actor. Y solamente cuando tienes el valor de olvidar el guión e improvisar desde el corazón, sin necesidad de aplausos o de tener la razón, es cuando el verdadero encuentro de almas puede por fin comenzar. Muchas veces, sin darnos cuenta, caminamos por los cuartos de nuestra casa, cargando una lámpara que solo ilumina lo que está chueco en el otro, mientras nosotros seguimos sumergidos en la oscuridad total sobre nosotros mismos. Existe un bloqueo emocional muy pesado que se instala en la pareja cuando empezamos a proyectar las partes feas, esas que no aceptamos de nuestra propia historia, en la persona que tenemos enfrente. Es una forma de tirar la basura emocional, aquello que no aguanto reconocer en mí, mi propia carencia, mi agresividad guardada, mi sombra, se lo aviento al otro como si fuera de él. En ese momento, la relación deja de ser un refugio y se vuelve un campo de batalla contra molinos de viento. Ya no te estás peleando con una persona real, estás luchando contra tus propios fantasmas que tomaron prestado el rostro de quien amas, creando una neblina que impide cualquier claridad o paz. La neurociencia nos muestra que, cuando esta proyección se vuelve un conflicto abierto,
El cuerpo físico reacciona como si estuviera frente a un depredador en la selva. El cortisol inunda la sangre en segundos, acelerando el corazón y preparando los músculos para atacar o salir corriendo. En este estado de alerta máxima, la parte del cerebro responsable de la empatía y la lógica, la corteza prefrontal, es literalmente secuestrada por la amígdala. Por eso, en medio de una pelea fuerte, te vuelves incapaz de sentir compasión o de entender el punto de vista del otro. La biología del estrés anula la capacidad espiritual de conectar, transformando a dos personas que se aman en dos rivales biológicos que luchan por sobrevivir, olvidando que el daño que le haces al otro es, siempre, un daño que le haces a la propia relación. Sin embargo, hay una revelación profunda que el ego intenta esconder a toda costa. Aquello que más te irrita, que te saca de tus casillas y que consideras insoportable en tu pareja, es la brújula más exacta para tu propia sanación. Si el desorden del otro te provoca un coraje exagerado, tal vez es porque tú reprimiste tu propia libertad por querer tener un control rígido. Si el silencio del otro te angustia, tal vez es porque todavía no aprendes a estar contigo mismo sin miedo. La pareja funciona como un espejo que no perdona. No solo refleja nuestra belleza, sino también nuestras heridas abiertas y nuestras sombras que no hemos aceptado. Cuando dejamos de intentar romper el espejo y empezamos a mirar lo que nos revela, el sufrimiento empieza a perder fuerza. Para frenar esta reactividad que se consume los años y la salud, es necesario crear un espacio de pausa consciente, un respiro sagrado entre el estímulo que recibimos y la palabra que contestamos. Es en ese breve respiro donde la conciencia puede entrar antes de que la emoción se vuelva un incendio. Si logras sentir la presión en el pecho o el calor subiendo por el cuello y solo observas eso que siente tu cuerpo sin hablar de inmediato, impides que la reacción emocional se convierta en una palabra destructiva. Es un trabajo de limpieza interna, donde decides no vomitar tu dolor en el otro, sino procesarlo dentro de ti hasta que se convierta en comprensión. Sin esta pausa, la vida de pareja se vuelve una repetición mecánica de ataques y defensas que agotan el alma. La comparación más real para lo que vivimos en esos momentos de ceguera es la de alguien que avienta piedras con desesperación contra un espejo, creyendo que está golpeando a un enemigo que lo mira del otro lado. La persona siente el golpe, oye el ruido del vidrio rompiéndose y siente una satisfacción momentánea de victoria, pero pronto se da cuenta de que el enemigo sigue ahí, ahora multiplicado en 1000 pedazos filosos. Al romper el espejo mediante la agresión, no destruyes lo que te molesta, solo rompes tu propia visión de la realidad y te cortas con los pedazos de tu propio enojo. La verdadera visión solo regresa cuando soltamos las piedras y aceptamos que lo que vemos allá afuera es, en gran medida, una invitación para el trabajo que todavía nos falta hacer aquí adentro. Conforme avanzamos en nuestra búsqueda interna, corremos un riesgo muy sutil y peligroso, el de usar los conceptos de iluminación para construir un nuevo pedestal desde donde juzgamos al mundo. Existe una trampa llamada bypass espiritual que pasa cuando utilizamos términos elevados, la meditación o filosofías profundas para evitar el contacto crudo y a veces incómodo con nuestros problemas emocionales del día a día. Es mucho más fácil hablar sobre el amor universal y la compasión cósmica que lidiar con el coraje que sentimos cuando el otro olvida cumplir una promesa sencilla. La espiritualidad, cuando el ego la usa, se vuelve como una capa de barniz que tapa las heridas en lugar de curarlas. Empiezas a creer que, por leer ciertos libros o ir a retiros, estás por encima de las necedades de la vida diaria, pero esa actitud solo crea un abismo de aislamiento entre tú y la persona con la que compartes tu vida. Esta distancia duele todavía más cuando empezamos a usar el lenguaje del alma como un arma para separarnos. Decir que la pareja está en frecuencias vibratorias diferentes o que uno ha evolucionado más que el otro puede ser en realidad una forma muy refinada de orgullo espiritual que rompe el diálogo. El ego espiritual es muy seductor porque nos convence de que nuestra frialdad emocional es, en realidad, desapego y que nuestra incapacidad para manejar un conflicto es paz interior. En realidad, la verdadera espiritualidad no nos aleja del otro,
sino que nos sumerge más profundo en la humanidad de los demás. Cuando las ganas de tener la razón y de ser el más consciente de la relación son más grandes que el deseo sincero de estar conectado, la espiritualidad dejó de ser un camino de liberación y se volvió solo otra celda donde se esconde el ego. La verdadera prueba de nuestra conciencia no sucede en el silencio de un templo, sino en el calor de una crisis en la casa, en medio de un desacuerdo por el dinero o al criar a los hijos. Es en esos momentos donde se pone a prueba la presencia radical. Estar presente no significa estar zen y sin emociones, sino tener el valor de quedarte en el cuarto, con el corazón abierto, incluso cuando todo dentro de ti quiere salir corriendo o atacar. Es la capacidad de mirar a tu pareja cuando está muy enojada y lograr ver, detrás de los gritos o el sarcasmo, al niño asustado que todavía vive ahí. Si tu espiritualidad no te hace más paciente, más tierno y más capaz de escuchar lo que le duele al otro, entonces es solo un adorno mental. El despertar real nos invita a bajarnos del pedestal y encontrar lo sagrado en medio de la imperfección de todos los días. Muchas veces, el ego espiritual funciona como un velo de seda sobre los ojos. Es mucho más bonito y suave que un velo de hierro hecho de puro enojo, pero el efecto es el mismo. Impide el contacto directo entre las almas. El toque del alma exige que seamos piel, no seda. Exige que seamos vulnerables y que aceptemos que, a pesar de todo nuestro conocimiento, seguimos siendo seres humanos que sienten celos, miedo y que fallan. Cuando dejamos de lado la necesidad de parecer iluminados ante nuestra pareja, pasa algo milagroso. La tensión desaparece. La relación deja de ser un escenario para presumir virtudes y vuelve a ser un laboratorio de verdad, donde se vale equivocarse y la reconciliación es el rito más sagrado. ¿Te das cuenta de cómo baja el peso cuando ya no tienes que ser el maestro espiritual de tu pareja? Hay una belleza muy profunda en ser solo un compañero de camino, alguien que también se tropieza y que también está aprendiendo. El verdadero puente entre dos personas no está hecho de verdades místicas, sino de una humildad compartida. Es reconocer que ambos están en la escuela de la vida, haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Cuando ese velo de seda se cae, lo que queda es la presencia. Y en la presencia no hay frecuencias altas o bajas, solo hay dos corazones latiendo al mismo ritmo, tratando de encontrar el camino de regreso a casa a través de la mirada del otro. La angustia que muchas veces invade el silencio de la casa nace de una creencia silenciosa y devastadora, que el amor es un recurso finito, una sustancia escasa que puede acabarse en cualquier momento si no se cuida con rigor. El ego vive en un estado constante de alerta, creyendo firmemente que el cariño, la atención y la lealtad son mercancías que necesitan ser manipuladas, aseguradas por contratos emocionales invisibles o ganadas a través de un esfuerzo agotador. Cuando operas desde esta mentalidad de falta, la relación deja de ser un espacio de expansión y se vuelve un juego de supervivencia donde cada gesto de la pareja se lee como una señal de ganancia o de pérdida inminente. Esta percepción de que el amor se puede acabar hace que veas la libertad del otro no como un derecho, sino como una amenaza directa a tu propia integridad, generando un peso que asfixia la espontaneidad y transforma la convivencia en una vigilancia constante. Esa inseguridad profunda nos empuja a intentar controlar cada paso, cada mirada y cada silencio de la pareja, con la esperanza ilusoria de que el control calmará la ansiedad de abandono que cargamos desde la infancia. ¿Crees que, si supieras exactamente qué está pensando el otro, si pudieras predecir sus reacciones o moldear sus deseos a los tuyos, finalmente estarías seguro? Sin embargo, el control es lo opuesto a la conexión. Entre más intentas cercar al otro para no perderlo, más lo empujas lejos, porque el alma humana tiene una necesidad natural de espacio para respirar. Intentar asegurar el amor a través de la vigilancia es un veneno de acción lenta. Le quita el brillo a los ojos y cambia la admiración por el resentimiento, creando justamente el escenario de alejamiento que tanto querías evitar. El gran cambio de chip, el giro necesario para sanar, es comprender que la verdadera seguridad no viene de saber qué hace el otro cuando no está contigo,
sino de habitar tu propio centro de gravedad. Cuando te vuelves dueño de tu propia paz y no entregas la llave de tu bienestar a nadie más, la necesidad de controlar el mundo externo desaparece. La seguridad real es interna. Es la certeza de que, sin importar lo que pase allá afuera, tú eres tu propio puerto seguro. Al dejar de exigir que tu pareja sea el ancla que impide que te ahogues, finalmente le permites ser solo un compañero de viaje. Es ahí cuando el amor deja de ser una muleta y pasa a ser una elección libre, hecha por dos seres enteros que deciden caminar juntos no por necesidad, sino por lo que les sobra para compartir. Existe un modelo mental diferente que consiste en transformar la necesidad de posesión en una celebración sincera de la libertad ajena. Amar de verdad a alguien significa desear que esa persona sea lo que vino a ser, aunque eso no te incluya en todos los momentos o no cumpla todas tus expectativas inmediatas. Cuando relajas la tensión del control, el campo de energía de la relación se limpia. La pareja siente que tiene permiso de ser ella misma, y es justamente ese permiso lo que hace que quiera quedarse por voluntad propia. La libertad es el terreno donde el amor florece. Sin ella, el sentimiento se marchita en una maceta demasiado apretada para sus raíces. La seguridad que nace de la libertad es muchísimo más sólida que la que nace de la imposición, pues se basa en la verdad y no en el miedo. La comparación más exacta para esto es intentar atrapar el agua con las manos cerradas en un puño. Entre más fuerza haces, entre más aprietas los dedos esperando retener el líquido, más se escapa el agua por las rendijas, dejando solo la palma vacía y el cansancio de un esfuerzo inútil. El amor tiene esa misma naturaleza fluida que no se puede domar. No puede ser encarcelado ni retenido a la fuerza, pero si mantienes las manos abiertas, como un cuenco, el agua puede descansar ahí, fresca y abundante, por todo el tiempo que ella quiera. Mantener las manos abiertas en la relación exige un valor espiritual inmenso, pues significa aceptar que el otro es libre de irse, y es precisamente reconocer su libertad lo que hace que el encuentro entre ustedes sea algo verdaderamente valioso y sagrado. Muchas veces la tormenta emocional que echa a perder una tarde tranquila no tiene nada que ver con el presente, sino que es el eco de un pasado que todavía no se calla dentro de tus células. Nuestro cerebro es un archivo vivo de memorias guardadas, registros de traumas y abandonos que pasaron mucho antes de que tuviéramos palabras para explicarlos. Cuando tu pareja usa un cierto tono de voz, o cuando te quita la mirada en una plática importante, eso puede disparar un cortocircuito biológico instantáneo. En milésimas de segundo, tu sistema nervioso deja de buscar conexión y se pone en modo de supervivencia. No es tu yo adulto y consciente el que está respondiendo en esa pelea. Es una parte antigua y asustada de tu cerebro que cree que el rechazo de hoy es la misma herida mortal que sentiste en la infancia. Esta reactividad es una respuesta biológica a una amenaza fantasma, un intento desesperado del cuerpo por protegerse de un dolor que ya conoce demasiado bien. Dentro de este baile invisible de hormonas y químicos, hay una lucha constante entre la oxitocina y la adrenalina. La oxitocina es la molécula de la confianza, del vínculo y del relax, el suelo fértil donde el amor a largo plazo puede echar raíces profundas. Sin embargo, la adrenalina y el cortisol son sustancias mucho más adictivas para el ego. El cerebro humano, por instinto de evolución, se fija más en lo negativo, le da prioridad al peligro por encima del placer. Por eso es tan fácil caer en el drama y tan difícil mantener la paz. El conflicto genera una falsa sensación de estar vivo y ser importante. El ego se siente alguien cuando está luchando, indignado o sufriendo. Existe un vicio biológico silencioso en el ciclo de acusar y luego reconciliarse, donde el cerebro prefiere tener la razón y el control antes que experimentar la felicidad vulnerable de una conexión tranquila. Esta estructura de reactividad nos mantiene prisioneros de comportamientos que nosotros mismos detestamos, pero que parece que no podemos cambiar solo con pensarlo. El secreto para romper esta cadena no está en analizar la pelea de forma intelectual, sino en calmar la energía del cuerpo antes de que el incendio se extienda. La práctica de la coherencia cardíaca, que es sintonizar el ritmo de la respiración con los latidos del corazón,
ayuda directamente al sistema nervioso, enviando una señal de seguridad al cerebro. Cuando estabilizas tu corazón, tu cerebro entiende que no hay ningún peligro en la habitación y vuelves a tomar el mando. Sin esta calma física, cualquier intento de platicar será solo un choque de egos, donde las palabras se usan como escudos y espadas, nunca como puentes. La verdad es que el ego funciona como un programa de computadora viejo, lleno de errores, que insiste en correr en una máquina que pide a gritos una actualización. Esa máquina es tu sistema biológico, que fue diseñado para la unión, el contacto y la ayuda mutua, pero que termina saturado por las defensas del ego. El sufrimiento en la relación pasa cuando queremos forzar ese programa de separación a darnos resultados de amor. Es imposible sentir una unión profunda mientras el cerebro está en estado de alerta. El cambio real empieza cuando te das cuenta de que tu enojo no es una verdad sobre el otro, sino un síntoma de un sistema nervioso cansado que necesita calma, no argumentos. Al mirar a tu pareja con estos ojos, algo en ti se suaviza. Empiezas a notar que él o ella también se mueve por estos mismos impulsos invisibles y memorias que duelen. En lugar de ver a dos enemigos atacándose, lo que hay son dos sistemas nerviosos tratando de encontrar seguridad el uno en el otro y fallando por culpa de viejos hábitos de protección. Cuando eliges la estabilidad en lugar de reaccionar, le ofreces a la relación un espacio seguro donde el otro también puede, con el tiempo, bajar la guardia. La sanación de la relación no viene de las palabras exactas, sino de crear un ambiente donde ambos puedan descansar y entender que el peligro ya pasó. La convivencia diaria nos muestra que no somos solo dos almas caminando juntas, sino el encuentro complejo de dos estructuras de personalidad que Claudio Naranjo mapeó con mucha precisión a través del eneagrama. Cada uno de nosotros carga con una obsesión, un lente específico, que deforma la realidad y nos hace actuar por carencias que muchas veces se complementan, pero que también chocan profundamente. Uno de nosotros puede tener la fijación de controlar para evitar el miedo, mientras el otro busca intensidad emocional para huir del vacío, o se aísla para proteger su autonomía. Estas pasiones, como la envidia, el orgullo o la gula por vivir experiencias, no son elecciones conscientes, sino caminos que nuestro cerebro recorre automáticamente. En la relación, estas fijaciones chocan, creando un baile donde las heridas de uno tocan exactamente las defensas del otro, generando un ciclo de incomprensión que parece no tener fin. Dentro de esta dinámica, es común perdernos en el mito peligroso de que necesitamos encontrar una alma gemela, ese ser mágico que vendría con todas las piezas del rompecabezas que nos faltan para que por fin estemos completos. Esta creencia es una de las trampas más grandes del ego, porque nos saca del presente y nos pone a esperar eternamente a alguien que no existe, mientras ignoramos a la persona real que tenemos enfrente. Nadie tiene la función de completarnos, y creer eso es ponerle a la relación una presión inhumana que a fuerza nos llevará a la decepción. El otro no es una pieza de repuesto para tu alma, es un espejo. La relación no es el fin de la búsqueda de plenitud, sino el laboratorio donde el ego se va deshaciendo, permitiendo que nuestra verdadera esencia brille entre las cenizas de nuestras ilusiones. Existe una prueba silenciosa que podemos hacer en nuestro interior para saber qué tipo de afecto tenemos, observar si estamos amando al ser humano real o a la idea idealizada que inventamos sobre él. Muchas veces, el ego se enamora de una proyección, de un personaje que cumple nuestras necesidades de seguridad o estatus, y cuando la persona real falla en mantener esa imagen, sentimos un coraje profundo. Amar a la persona real exige el valor de aceptar lo que es imperfecto, lo que es limitado y lo que es común. El amor real no sobrevive en las apariencias o en las exigencias neuróticas. Solo encuentra tierra fértil cuando aceptamos el reto de mirar más allá de la personalidad de nuestra pareja y reconocer la chispa de conciencia que vive ahí, sufriendo las mismas presiones del ego que nosotros. La revelación más profunda del trabajo de Naranjo es que la relación es, en el fondo, una invitación para que el ego muera. Cada conflicto, cada momento donde nuestras pasiones no encajan,
Es una oportunidad de observar nuestro carácter en acción y decidir no ser esclavos de él. Cuando dejamos de intentar cambiar la personalidad del otro para que se acomode a nuestra comodidad y empezamos a usar ese roce como combustible para nuestro propio autoconocimiento, la relación cambia de nivel. Deja de ser un campo de batalla de voluntades y se vuelve un camino de liberación para los dos. El sufrimiento deja de ser inútil y se vuelve el fuego que limpia nuestra visión, permitiendo que la empatía real florezca en lugar de las exigencias infantiles. La imagen más fiel de este encuentro es el choque de dos icebergs gigantes flotando en el océano. Por fuera lo que vemos son las masas de hielo rígidas, frías y pesadas que chocan y se agreden, tratando cada una de mantener su lugar y su forma. Esa es la interacción entre los dos egos, protegidos por sus armaduras de carácter y sus verdades absolutas. Sin embargo, el verdadero fenómeno del amor no pasa en esa zona de impacto que se ve a simple vista. El amor real sucede en lo profundo del agua, donde la temperatura del corazón permite que el hielo se empiece a derretir. Solo cuando esa rigidez del ego se deshace en la vulnerabilidad es que las aguas se mezclan y los dos seres pueden por fin experimentar la unidad que la forma sólida del iceberg jamás permitiría. Existe una seducción oscura en el papel de víctima, una comodidad amarga al creer que tu infelicidad, tu estancamiento y tu vacío existencial son culpa directa de las fallas de tu pareja. Al señalar con el dedo al otro y culparlo por tu desánimo o por tu falta de brillo, el ego encuentra una forma maestra de evitar el dolor de la propia responsabilidad. Es mucho más aguantable creer que eres un alma injusticiada en una relación mala que enfrentar el hecho de que entregaste las llaves de tu alegría a otra persona y ahora te quejas por estar encerrado afuera. La trampa de culpar al otro por la propia infelicidad es lo que mantiene a las personas atrapadas en ciclos de décadas, donde nada cambia porque la única persona que podría cambiar algo, tú mismo, está demasiado ocupada esperando que el otro se transforme primero. Esta posición de víctima es estéril y funciona como un drenaje silencioso que impide que pase cualquier cosa positiva en tu realidad. Cuando te pones como el lado herido y pasivo de la relación, renuncias a todo el mando de tu propia energía. La víctima no crea, solo reacciona, no propone, solo se queja. Mientras vivas en esa frecuencia de impotencia, tu vida seguirá bloqueada, no por el comportamiento de tu pareja, sino porque el universo no puede dar abundancia a alguien que se define por la falta y la opresión. El poder de transformar tu realidad está directamente ligado a tu capacidad de dejar de buscar culpables y empezar a buscar tu propia integridad, saliendo de la dependencia emocional que te hace creer que tu bienestar depende del humor de los demás. El verdadero cambio de paradigma sucede cuando cambias el enfoque de tu existencia. En lugar de preguntarte, ¿qué recibo yo de esta relación?, te preguntas, ¿en quién me convierto yo a través de esta relación? Este movimiento quita el peso de la exigencia sobre el otro y pone la luz sobre tu propio proceso de crecimiento. La pareja deja de ser un cajero automático de aprobación y pasa a ser un acelerador para tu evolución. Cuando decides que tu vibración ya no depende de la aprobación o del comportamiento de quien está a tu lado, recuperas el mando sobre tu propia luz. Descubres que puedes estar en paz incluso en el caos y que tu alegría no es algo que el otro tenga el poder de darte o quitarte, sino una fuente interna que tú mismo necesitas aprender a usar. Esta recuperación de tu autoridad no significa que no te importe el otro, sino que tienes una soberanía emocional que permite que el amor florezca sin la presión de la necesidad neurótica. Hay algo muy inspirador en la historia de quien dejó de intentar arreglar a su pareja, dejó de quejarse de las ausencias y decidió invertir toda esa energía en su propia sanación y en sus propios sueños. Por una ley de resonancia, el campo de energía de la relación cambia cuando uno de los dos deja de jugar al juego de la víctima y el agresor. Muchas veces cuando dejamos de luchar contra lo que el otro es, el otro siente que la presión baja y por primera vez tiene espacio para cambiar por su cuenta, no por obligación, sino por inspiración. El florecimiento no sucede por el esfuerzo de arreglar el jardín del vecino,
sino por cuidar con tanto amor tus propias flores, que el perfume termina atrayendo la belleza a todo tu alrededor. El poder que desperdicias al sentirte una víctima es en realidad la materia prima para tu propia iluminación. Cada minuto gastado en el resentimiento es un minuto robado a tu capacidad de crear la vida que deseas. La libertad no viene de encontrar una pareja perfecta que nunca te lastime, sino de descubrir que ninguna herida externa tiene el poder de apagar la conciencia que tú eres. Al salir del ciclo de la víctima, dejas de ser un limosnero de afecto y te vuelves el soberano de tu propio destino. La relación entonces deja de ser una prisión de quejas y se vuelve un espacio de libertad compartida, donde dos seres enteros caminan lado a lado, no porque se deban algo, sino porque eligieron honrar el camino del otro sin el peso de culpas pasadas. La forma en que las palabras salen de nuestra boca cuando estamos en medio de un pleito revela mucho más sobre el estado de nuestra alma que sobre quién tiene la razón. Existe una confusión muy grande, alimentada por el ego, entre lo que llamamos sinceridad y lo que en realidad es agresividad disfrazada de honestidad. El ego ama usar la verdad como si fuera un garrote, golpeando a la pareja bajo el pretexto de que solo está siendo transparente cuando la verdadera intención es castigar, sobajar o herir. Esta sinceridad tóxica no busca arreglar las cosas, busca dominar. Cuando las palabras dejan de ser un puente y se vuelven un proyectil, la comunicación deja de ser espiritual y se vuelve puramente defensiva, dejando cicatrices en el alma de la relación que pueden tardar años en cerrar. Esta agresividad del ego se nota de forma sutil cuando dejamos de expresar una necesidad legítima para hacer una exigencia basada en el miedo. Hay una diferencia de energía inmensa entre decir «me siento solo» y «me gustaría estar contigo» y decir «nunca estás, solo piensas en ti mismo». La primera frase abre el corazón e invita a la intimidad a través de la vulnerabilidad. La segunda levanta un muro de culpa y obliga al otro a defenderse. El miedo a que no nos hagan caso nos hace atacar antes de pedir, transformando el diálogo en una espera del rechazo. Cuando exigimos, tratamos de controlar la voluntad del otro para calmar nuestra inseguridad, y el resultado casi siempre es el alejamiento, porque el amor no sobrevive bajo el peso de la obligación. Una de las formas más bajas de vibración que una pareja puede vivir es el uso del silencio punitivo, esa frialdad calculada que en México conocemos como la ley del hielo, usada para castigar al otro sin decir una sola palabra. El ego siente un poder cruel al quitar el afecto, al ignorar la presencia del otro o al responder de forma cortante. Este silencio no es paz, es una guerra de desgaste que le quita la vida a la energía de la casa. Mientras que una pelea a gritos hiere por fuera, la ley del hielo pudre los cimientos de la confianza, pues manda el mensaje de que el amor es condicional y se puede quitar como castigo. Es el arma de quienes tienen miedo a ser vulnerables y prefieren la seguridad de la distancia que el riesgo de una plática honesta. Para que la comunicación se vuelva una práctica espiritual que sane, hay que aprender a expresar nuestra propia vulnerabilidad sin sentirnos menos o empezar a cobrar facturas. Esto exige que mires hacia adentro y encuentres el sentimiento real detrás del enojo. Casi siempre, debajo de cada grito o cada reclamo, hay un dolor que no se dijo, un miedo a no ser importante o una sensación de desamparo. Comunicar esa parte profunda es un acto de gran valor, porque le entregas al otro tu verdad más pura, sin juzgarlo. Cuando hablas desde tu dolor y no desde tu opinión sobre el otro, el clima de la plática cambia de inmediato. El corazón humano conecta con la verdad, pero se resiste por instinto a la acusación. Nuestras palabras funcionan como instrumentos de una cirugía invisible en la relación. Pueden ser bisturís que, usados con amor, cortan las ilusiones y permiten sanar, o pueden ser dagas que rompen la dignidad de la pareja y dejan heridas abiertas por donde se escapa la energía de los dos. Lo que diferencia al bisturí de la daga no es la palabra que usas, sino la intención con la que el ego agarra el mango del cuchillo. Si tu intención es conectar y sanar, hasta las verdades más difíciles se pueden decir con una dulzura que no lastima. Si tu intención es ganar y tener la razón, hasta un cumplido sonará falso. La comunicación consciente nos invita a recordar
que antes de hablar con nuestra pareja, necesitamos hablar con el silencio dentro de nosotros, asegurando que lo que salga de nuestra boca sea un bálsamo y no un veneno. El amor que la mayoría de nosotros practica es un amor que jala hacia adentro, una fuerza que busca atrapar, poseer y consumir al otro para calmar nuestras propias hambres. Claudio Naranjo notaba que esta forma de afecto, el amor eros en su lado más egoísta, se mueve por la lógica de arrebatar. Amamos lo que el otro nos da, amamos cómo nos sentimos cuando estamos con él y amamos la seguridad que nos brinda. Sin embargo, el madurar espiritualmente en una relación exige transformar ese deseo de posesión en algo mucho más amplio y silencioso, el amor agape, que es la capacidad de dar sin llevar la cuenta de lo que recibes a cambio. Esta transición no significa dejar la pasión de lado, sino permitir que se limpie del egoísmo, cambiando el «te quiero para mí» por un «deseo tu bien», aunque eso no me sirva a mí. Mantener la admiración mutua después de décadas de vivir juntos no depende de hacer grandes cosas heroicas o de fingir que somos perfectos, sino de la capacidad de mirar a la pareja con ojos de compasión. Cuando la novedad de los primeros años se va, lo que queda es la realidad desnuda del ser humano con quien compartes la vida, sus mañas, sus límites, sus días de mal humor y sus fallas que se repiten. El ego ve estos límites como ofensas personales, como si el otro estuviera fallando en su obligación de hacernos felices. Pero aceptar profundamente esas limitaciones es, en realidad, el mayor acto de rebeldía que puedes hacer contra la tiranía de tu propio ego. Aceptar al otro con su fragilidad es reconocer que ambos compartimos la misma condición humana, marcada por la imperfección y la búsqueda de sentido. Esta aceptación no es aguantarse por compromiso o conformarse sin ganas, sino una elección consciente de valorar el esfuerzo del otro. Hay una belleza sagrada en notar que tu pareja, a pesar de sus dificultades y traumas, está haciendo lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene hoy. Cuando cultivas un sentimiento de gratitud, enfocado en las pequeñas acciones invisibles de diario, como el cuidado de la casa, el esfuerzo en la chamba o la paciencia en un momento de estrés, estás alimentando la unión con una energía de reconocimiento que es lo opuesto a estar exigiendo. El reconocimiento es el oxígeno del alma. Permite que el otro se sienta lo suficientemente seguro para bajar sus defensas y florecer frente a ti. La compasión en la relación funciona como un bálsamo que cura las heridas de la convivencia, permitiendo que la pareja cruce los tiempos de sequía sin perder la conexión. Nos enseña que el sufrimiento de la pareja es, al final, nuestro propio sufrimiento, y que no hay victoria real en un pleito donde uno de los dos termina humillado o derrotado. Transformar el deseo en compasión nos libera de la necesidad de moldear al otro a nuestra imagen y semejanza, dejando que la relación se vuelva un espacio para contemplarse mutuamente. En lugar de ser dos seres tratando de devorarse para llenar sus vacíos, nos volvemos dos compañeros que caminan lado a lado, maravillados por la existencia del otro. El amor maduro es como un árbol viejo que ha aguantado tormentas, sequías e inviernos muy duros. Sus raíces son profundas, están retorcidas y hundidas en la tierra oscura de la realidad que han compartido, lejos de la superficie brillante y de fantasía del principio. Ya no tiene la fragilidad de una plantita que necesita mimos constantes para no morirse, ni la pretensión de ser perfecta. Simplemente es. Sus frutos ya no se cortan solo para calmar el hambre del momento, sino que se ofrecen para alimentar a todos alrededor con la sabiduría de la paciencia y la aceptación. Ese árbol es el resultado de años de transformación, donde cada dolor se volvió fortaleza y cada deseo de posesión se convirtió en una sombra generosa que recibe a todos sin pedir nada a cambio. Conforme el viaje de autoconocimiento se hace más profundo, la relación llega a un límite crítico, un punto de no retorno, donde la intimidad exige algo que el ego teme más que a la propia soledad, la entrega total. Existe una resistencia final, un último esfuerzo de la personalidad por mantener el control y la separación, porque el ego entiende que la verdadera unión significa que él tiene que desaparecer.
Puedes sentir esto como una gana repentina de alejarte cuando las cosas se ponen demasiado buenas, o como una necesidad de armar un pleito de la nada solo para volver a marcar los límites de tu yo aislado. Esa resistencia es el grito de supervivencia de una estructura que pasó años protegiéndose y que ahora ve cómo la ternura tira sus muros. Sin embargo, solo a través de esa muerte simbólica de las barreras individuales es que el amor deja de ser un contrato entre dos extraños y se vuelve una experiencia de unidad. Cuando esa barrera cae, ocurre lo que podemos llamar coherencia emocional compartida, un fenómeno donde dos campos de energía empiezan a vibrar en una misma armonía. No se trata de perder tu identidad o de hacerte menos por el otro, sino de permitir que tu luz se integre a la de tu pareja para crear una claridad que ninguno de los dos podría generar por su cuenta. El concepto de coherencia nos muestra que, cuando dos corazones están sintonizados en la frecuencia de la verdad y la aceptación, el sistema nervioso de ambos se calma. El miedo al abandono y las ganas de atacar desaparecen porque la sensación de estar separados fue vencida por la experiencia real de pertenecer. El nosotros no es la suma de dos egos, sino el espacio sagrado que surge cuando los egos deciden descansar. Existen muchos mitos que nos asustan sobre perder nuestra individualidad en una relación sana, haciéndonos creer que amar es lo mismo que desaparecer. El ego usa ese miedo para mantenernos alertas y defensivos, susurrándonos que necesitamos guardar secretos o nunca entregarnos por completo para que no nos devoren. En realidad, la relación consciente hace lo opuesto. Fortalece tu verdadera esencia mientras deshace solamente tu máscara. En el nosotros auténtico no dejas de ser tú. Al contrario, eres más libre para expresar quién eres de verdad porque ya no gastas energía manteniendo una fachada. La individualidad real florece cuando hay seguridad emocional. Mantener tu propia luz mientras caminas al lado de alguien en tiempos difíciles es la prueba máxima de madurez espiritual. La vida traerá inviernos, pérdidas y crisis que pondrán a prueba la unión. En esos momentos la tendencia del ego es cerrarse o culpar a la pareja por lo pesado del camino. Pero la coherencia emocional compartida permite que la pareja funcione como un equipo, donde la fuerza de uno compensa la debilidad momentánea del otro, sin andar cobrando facturas. La relación deja de ser un lugar de descanso para pasarla bien y se vuelve el camino mismo de regreso a casa. Un viaje donde cada tropezón de tu pareja es una invitación para que practiques tu firmeza y cada sombra de él es una oportunidad para que uses tu propia claridad. El nacimiento de este nosotros es el punto más alto de la alquimia humana. Es cuando nos damos cuenta de que la otra persona no es un estorbo para nuestra libertad, sino la puerta a través de la cual nuestra libertad se vuelve real. Entregarse a la intimidad es la muerte del yo solo, pero también el nacimiento de un ser más grande que vive en el campo de la relación. Cuando dejas de luchar por proteger tu yo frente al otro, descubres que el universo entero cabe en el espacio que crearon juntos. La relación se vuelve una entidad viva que los guía de regreso al amor original, demostrando que el fin del ego es en realidad el comienzo de la vida abundante. Al final de este largo camino por los laberintos de la mente humana, llegamos a un aprendizaje fundamental que cambia el tono de todas nuestras luchas. Reconciliarte con tu pareja es, antes que nada, reconciliarte con el ser humano que vive en ti. Pasamos la vida queriendo matar al ego, intentando callar esa voz que juzga y que tiene miedo, pero el camino de la sanación no es el del exterminio, sino el de la comprensión profunda. Tu ego, con todas sus defensas, sus manipulaciones y sus exigencias exageradas, no es un demonio que hay que sacar a la fuerza. Él es solo un niño asustado, congelado en el tiempo, que se puso ropa de adulto y trata desesperadamente de protegerse con las únicas herramientas que encontró cuando el mundo parecía demasiado grande y peligroso. Mirar a tu ego con odio es seguir en guerra. Mirarlo con compasión es el inicio de la paz. Cuando entiendes que tu agresividad es solo el miedo a que te lastimen otra vez, el arma se te cae de las manos, no por obligación, sino porque deja de tener sentido. Claudio Naranjo
Tenía una esperanza para la humanidad, que nuestra sociedad enferma, marcada por la soledad y la violencia, solo podría sanar a través de una educación de los sentimientos. Aprendemos matemáticas, geografía y a competir en el trabajo, pero somos analfabetos en el arte de amar. Nadie nos enseñó a navegar por las tormentas de la convivencia, ni a traducir el lenguaje oculto de nuestros dolores. La relación es la única escuela real que nos queda. Es en el roce diario, en la dificultad de despertar y dormir al lado de alguien que nos pone retos, donde tenemos la oportunidad de realizar esta educación que nos falta. Si no aprendemos a tratar el corazón del otro con respeto dentro de nuestras casas, seguiremos repitiendo la violencia en el mundo allá afuera. La sanación del mundo empieza en la mesa del comedor, en el momento en que decidimos escuchar en lugar de gritar. Esta decisión exige estar siempre alertas, porque todos cargamos un cuerpo de dolor, una energía antigua que se alimenta del drama y del pleito. ¿Sabes ese momento en que la paz parece aburrida y sientes unas ganas casi físicas de picarle a una herida o sacar un error del pasado solo para sentir la adrenalina de la pelea? Eso es el cuerpo de dolor con hambre, buscando alimentarse de tu sufrimiento. Lo único que deshace esto no es ganar la discusión, sino traer la luz de la presencia consciente a este momento. Cuando logras observar esas ganas de pelear naciendo dentro de ti, y en lugar de hacerles caso, solo las contemplas en silencio y respiras, le quitas su alimento al drama. La presencia es el antídoto. Ella no lucha contra la oscuridad, simplemente prende la luz, y donde hay luz la sombra no puede estar. Estamos ahora frente a la puerta. Todo lo que se dijo sobre la infancia, la neurociencia y la espiritualidad sirve solo para traerte a este único momento de elección. El siguiente paso no es una gran revolución externa, sino un movimiento sutil y silencioso dentro de tu pecho. La pregunta que queda al final de este viaje es sencilla y fuerte. ¿Quieres tener la razón y mantener a tu ego intacto en la cima de una montaña de soledad, o quieres ser feliz y estar conectado? No se pueden tener las dos. El amor real exige soltar la necesidad de tener la razón. Te pide que te bajes del pedestal de tu propia justicia y encuentres al otro en el terreno de la vulnerabilidad, donde no hay ganadores ni perdedores, solo dos sobrevivientes tratando de darse calor. Te invito a hacer un experimento real hoy, ahora mismo. No esperes al momento perfecto ni a que el otro te pida perdón. Elige un pequeño gesto para bajar las armas. Puede ser una mirada más larga, un toque en el hombro sin pedir nada a cambio, un vaso de agua ofrecido en silencio, o simplemente tragarte esa última palabra venenosa que ya tenías en la punta de la lengua. Rompe el patrón. Haz el movimiento que tu ego te grita que no hagas. Es en ese milímetro de valor, en ese instante en que eliges la paz en lugar de la guerra, que el alma regresa al cuerpo y la relación deja de ser un campo de batalla para volverse por fin el refugio que siempre debió ser. ¿Qué te hizo clic hoy al escuchar sobre estas defensas invisibles? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios como un testimonio de quien decidió hoy bajar las armas.